Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar cómo hacer slime. Bueno, no totalmente slime, como una masita. Se siente suave, dulce y en especial tiene olor a harina. Algunas veces yo les enseño a hacer, les escribo a mis amigos las recetas de slime porque tengo muchas, obvio, pero esta fue la que más me gustó porque se siente suave. Uno lo puede poner en el piso y hacerle así. Bueno, no me pongo de más charlas y vamos a lo que vamos. Bueno, comenzando otro video, vamos al otro ejemplo. Primero, necesitamos una taza. Ya vengo. Una taza vacía, donde vamos a hacer nuestro querido slime. Por acá. ¿Listo? Yo la voy a secar porque mi mamá la lavó. La voy a secar para que no quede tan feo nuestro slime. Lo que es el siguiente que necesitamos es harina. Harina. Le echamos un poco. La cantidad que ustedes quieran. Voy a ponerla ya. ¿Listo? Ya como pueden, voy a mostrarles. Acá tengo mi harina. Acá tengo mi harina. Perfecto. Vamos con todo. Agua. Generalmente no me voy a mover porque acá la tengo. Le vamos a echar no tanto porque obviamente se arruina nuestra masa. Vamos a hacer con nuestras manos así. Yo voy a hacer con una porque nada más tengo una mano libre con la que estoy grabando. Esto le vamos a hacer así. Le vamos a hacer así. Le vamos a hacer así. Yo obviamente me voy a juntarla otra vez. La voy a juntar. Voy a juntar. Espero que ustedes no se equivoquen tanto. Y espero que les salga, no les deseo mala suerte. Le voy a agregar un poco de más de agua porque me quedó muy espeso. Perfecto, perfecto. Como pueden ver acá, va a quedar así. Y mientras que queda así, nosotros con nuestras manos le vamos a hacer esto. Vamos a hacer un círculo como amasando. Amasa, amasa, masa, masa, masa. Ustedes si quieren le pueden echar colorante. Yo no le echo colorante porque primer puesto no tengo. Y porque no me gusta el slime de color. O sea, me gusta como me salga. Y vamos a amasar, amasar, amasar. Hasta que ustedes vean que ya no más. O sea, que ya esté un poquito ya como esta que me quedó así. Que ya siente que están así. La vamos a dejar en compás. Y yo voy a llevar este plato y esta agua a la cocina. Ya vengo. ¿Listo? Como iba. Y ya. Y como ya pueden ver, me quedó mi masita. Aquí la pueden ver. Y tengo dos. Y las puedo juntar. Un slime más grande. Bueno, generalmente no es un slime, una masa. Que como les venía diciendo, se siente muy chévere. Mañana de pronto puedo hacer un slime, una masita más grande. Y voy a investigar. Y cuando pueda, cuando consiga un colorante, puedo hacer otro video con un slime más grande, pero con colorante. Y me gustaría conseguir el colorante verde. Mi color preferido es el verde. No juzgo porque yo no soy del Cali ni del América. Yo soy del Nacional.
Me gusta mucho porque tiene mucho ánimo. Pero, ¿de qué estamos hablando? Y así vamos con nuestra masita. Y espero que les haya gustado el video. Espero que me dejen en sus comentarios cómo les salió su querida masa. Porque se siente muy chévere. Generalmente, y huele rico. Se siente chévere. Como cuando uno está tocando el algodón. Pero más chévere todavía. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si quieren se puede suscribir a mi canal, que les dejo aquí totalmente gratis. Denle un likeazo, que es también muy gratis. Y suscríbete a mi canal si es primera vez que ves uno de mis videos. Chao.